Y para terminar con este ciclo que hemos estado haciendo sobre la Torre de Londres, pues tenemos que llegar a un personaje que fue muy efímero en la historia. Y tal vez su trascendencia se la ganó, pero después de muerta y merced a que se convirtió en un fantasma, y quizás uno de los que más pánico produce a quienes ven esta figura. Y decimos que efímero por una razón muy elemental. El 28 de enero de 1547 murió Enrique VIII. Lógicamente que ahí entonces se presentó una disputa por el trono. Ya sabemos que tenía dos hijas, una con Catalina de Aragón, que fue María, y otra con Ana Bolena, que fue Isabel. Con la tercera, que era Jane Seymour, había tenido un varoncito, y 12 días después de haber nacido este niño, ella murió de fiebres puerperales, como estábamos contándoles. Y entonces era un caos cuando murió Enrique VIII y nadie sabía qué hacer. Resulta que María Tudor e Isabel se consideraban oficialmente en ese momento bastardas, porque el matrimonio con Ana Bolena había sido anulado y por lo tanto el producto de esa unión tenía que ser ilegítimo. El matrimonio con Catalina de Aragón no había podido ser anulado, pero previamente Enrique VIII, para darle lugar a Isabel, había declarado bastarda también a la hija de Catalina de Aragón, o sea, a María Tudor. Recuerden ustedes que en ese momento pues se da el cisma, se conforma la iglesia anglicana, de la cual él era la cabeza visible, y por lo tanto la hija de ese matrimonio era ilegítima. Para darle lugar a este nuevo matrimonio con Ana Bolena, que se suponía que los hijos de ellos sí deberían ser legítimamente aptos para ser tenidos en cuenta en una sucesión. Pero cuando viene el problema con Ana Bolena, que él la hace ejecutar después de un juicio muy amañado, por razones obvias, después de que él había arguido que ella prácticamente lo había atrapado con brujerías, lo lógico era que su hija también fuera considerada ilegítima. Con ese vacío de poder, terminaron los funerales de Enrique VIII y dijeron, bueno, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? El hijo de Jane Seymour estaba todavía muy pequeñito, apenas tenía 10 años, y era un niño muy enfermizo, muy endeble, máxime que al parecer su padre, que fue sifilítico, parece que en la concepción afectó al niño y este también nació con una forma de sífilis o con una variedad de sífilis que es no solamente congénita, sino que es muy, pero muy agresiva. Bueno, pero como no había nada más de donde echar mano, entonces el niño fue nombrado y subió al trono como Eduardo VI. Y entonces comenzó a gobernar, pero resulta que, como era tan pequeño y no tenía ni el papá ni la mamá, ambos muertos, hubo un consejo de regentes, y este consejo de regentes era el que se encargaba de gobernar mientras él alcanzaba la mayoría. Vino el debate en el Parlamento, por fin a él lo declararon apto para gobernar, lo entronizaron, lo coronaron, y contaba por ahí con 11 o 12 años, cuando subió al trono de manera oficial ya como rey en ejercicio de sus funciones. Pero como seguía esa camarilla gobernando, era pues a la hora de la verdad los que gobernaban, el bien enfermizo, pero además de un carácter bien endeble, era muy fácil de manipular. Y había una familia de apellido Dudley, John Dudley, que logró izarse como el hombre más importante del reino, pero en vista de que el muchachito pues a todas luces no iba a durar mucho tiempo, este señor se las ingenió para que una niña llamada Jane Grey, que era hija de una sobrina de Enrique VIII, y por razones obvias de su misma sangre, pues se consideraba de la dinastía Tudor, y era en principio la única que aparentemente podría llegar a gobernar en el evento de que el niño muriera, porque sus dos hermanas eran ilegítimas. Pues bien, este se las ingenió de tal manera que logró establecer un matrimonio, una alianza, entre un hijo suyo llamado Wilford y la niña que se llamaba Jane Grey. Y cuando el muchachito, el rey, pues estaba moribundo, le logró sacar la firma en la que indicaba que su legítima sucesora era Jane Grey, por ser una Tudor y ser del tronco pues de su padre Enrique VIII, mientras las otras dos eran ilegítimas. A esta muchachita, que se llamaba Jane Grey, la subieron al trono a la fuerza, pero para poder este señor John Dudley seguir manejando Inglaterra y en un momento determinado inclusive hacer nombrar a su hijo rey. El muchacho no estaba muy de acuerdo con este cuento, pero como en aquella época no podía opinar, simplemente se tuvo que aguantar el varillazo, y entonces
coronaron a Jane Grey como reina de Inglaterra una vez murió este niño en 1554, en julio de 1554. Pero fue de entrada por salida. La nombraron reina, pero inmediatamente los ingleses, que estaban a favor de María Tudor, la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, o sea, la hija mayor, porque además no había querido renunciar a ser católica, y una buena parte de Inglaterra quería seguir siendo católica, entonces se pusieron del lado de María Tudor, y esta con un ejército logró entrar rápidamente a Londres. Jane Grey, que había acabado de ser entronizada, simplemente duró en el trono 9 días. A los 9 días entró María Tudor y venció a las huestes que estaban defendiendo a Jane Grey, incluido pues a este John Dudley y a su hijo Wilford Dudley, que no quería saber nada de este cuento, sino que era un monigote. Logró vencer María Tudor e inmediatamente fue aclamada como reina de Inglaterra, por razones obvias entonces, y máxime si potencialmente era un gran peligro esa Jane Grey, la hizo detener y enviar a la Torre de Londres en compañía de su marido. Los confinaron a los dos allá, les hicieron un juicio sumario rapidito, y a Jane Grey, a quien se conoce como la reina de los 9 días o la reina de julio, la condenaron a morir, a decapitarla también. Primero sometieron a su marido, a Wilford, a todos los tormentos habidos y por haber, incluido el potro y luego desmembramiento, es decir, que ponían 4 caballos, cada uno atado a una mano del muchacho y a un pie del muchacho, y que los 4 caballos los hacían emprender veloz carrera en direcciones diferentes, y como cada uno jalaba para su lado, simplemente por la potencia de ese arranque desmembraban al muchacho, y así en efecto murió. Y a esta muchacha le tocó observar primero los tormentos a los que fue sometido su marido, que entre otras cosas se dice que ella fue enamorada de este Eduardo VI, o sea, el hijo de Jane Seymour, y parece que les profesaba una especial devoción, y esa fue otra de las cosas por las cuales ese rey determinó que ella debía ser su sucesora. Pero el otro muchacho sentía por ella también un profundo respeto y admiración, aunque no amor. Pero ella en todo caso, al ver que le habían hecho a su marido, con el que acababa de contraer matrimonio, se sintió devastada, y cuentan que cuando a él lo estaban sometiendo a torturas antes de ese desmembramiento, ella salió corriendo por toda la Torre de Londres y gritando de una manera pavorosa, de una forma que sobrecogía a quienes la escuchaban. Lo cierto es que ella vio todo este proceso y luego ella fue decapitada. Y desde entonces se cuenta que Jane Grey se la ve vagar por los corredores, larguísimos corredores de la Torre de Londres, gritando de una manera dantesca y lanzando unos ayes que producen la piel de gallina. Y hay un ala en especial cerca de la Bloody Tower, de la que estuvimos hablando la otra vez, o sea, la Torre Sangrienta, en la base de cuyas escalas fueron aparentemente enterrados los 2 infantes de los que estuvimos hablando en el programa pasado. Y la ven a ella ascender por esas escalas y correr por esos corredores de una manera despavorida, con pánico. Y se le ve regularmente por la misma época en que fue ejecutada, o sea, más o menos en el mes de julio, esta Jane Grey. Pero resulta que después de contar la historia de esta Jane Grey, y lo hacemos de una manera pues sucinta, resulta que la Torre de Londres, como decíamos, no es solamente un sitio exclusivo de fantasmas, es decir, no es el único monumento, no es el único palacio en donde pululan los fantasmas, sino que básicamente casi todos, por no decir que todos los castillos de la monarquía, hay fantasmas en ellos. Hampton Court, Windsor, está la abadía de Westminster, en fin, y otros tantos que son usados regularmente por la monarquía. Pero no solamente son esos castillos, sino también los de muchos de los nobles de Inglaterra, que sus castillos están sembrados a lo largo y ancho de todas las islas británicas. Y de cada uno de ellos regularmente se cuenta alguna historia tenebrosa de cómo fantasmas pululan, o cómo hay algunas fuerzas extrañas que regularmente aparecen de tanto en tanto, y que esas fuerzas extrañas
más allá de cualquier consideración, más que personajes típicos de estos castillos, también inciden en determinadas épocas en algunos acontecimientos. Regularmente se dan por oleadas las apariciones de fantasmas en algunos de esos castillos y se llega a rumorar que inclusive la presencia de ellos es el presagio de desgracias que han de sobrevenir sobre cualquiera de estas comarcas. Naturalmente que los lugareños han logrado superar un poco ese atavismo pensando en función de los ingresos que pueden derivar del turismo que se genera alrededor de los fantasmas. Y yo creo que es el único país en el mundo que tiene un turismo muy particular, muy específico, que simplemente tiene como gran atractivo precisamente los fantasmas. Recuerden que inclusive hasta Oscar Wilde escribió una sátira muy interesante, muy deliciosa, que es El fantasma de Canterville, y en el que incluye a un norteamericano que va de paseo por Inglaterra y llega a un castillo de estos en el que pululan los fantasmas y se da una sátira deliciosa. Es un libro recomendable para que ustedes se lo lean, El fantasma de Canterville, tratando de caricaturizar lo que para los ingleses se ha convertido definitivamente en un motivo de orgullo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero también se me olvidaba, ya para dejar la Torre de Londres a un ladito, se me olvidaba que en este sitio no son solamente seres humanos los que espantan, sino que también se ha dado el caso de animales. Pues esto nos indicaría que la naturaleza de los fantasmas no necesariamente tiene que asociarse con seres humanos, sino que hipotéticamente podría ser con cualquier forma de vida. Pues rápidamente cuento la historia. Recuerdan que en el programa anterior mencionábamos por allá así muy de pasada, que en alguna época, inclusive en la Torre de Londres, fueron llevados allí muchos de los animales exóticos que los embajadores les llevaban a los reyes como regalos de buena voluntad, y que inclusive hubo sitios que adecuaron específicamente para determinados animales, y allí llevaban tigres, panteras, osos. Y se cuenta de una historia de un guarda que por allá en 1864 iba por un pasadizo ya de noche, y obviamente que iba iluminado con esos faroles que ellos llevaban, unos candiles especiales, y resulta que de pronto emerge de entre las sombras un ser grandote de pelambre hirsuto que, a decir de posteriormente de los historiadores, aunque no del guardia, ya les voy a explicar por qué, con unos ojos como si fueran tizones encendidos los ojos. Pues resulta que el guarda parece que cuando vio a este animal que se le venía encima lo identificó como un oso, y en vista de que no tenía ninguna otra alternativa que enfrentársele, porque no tenía pues ya cómo correr, salir huyendo, y probablemente si salía huyendo era peor porque el oso habría de alcanzarlo muy fácilmente, optó por enfrentarse a él. Tenía un fusil con una bayoneta calada, y se le enfrentó y se fue contra el oso, y resulta que cuando llegó y lo tocó con la punta de la bayoneta, traspasó al oso, mejor dicho, siguió derecho. Cuando volteó a mirar, había desaparecido. Tal fue la impresión que le produjo a este muchacho, que él había gritado pidiendo auxilio, pero cuando llegaron sus compañeros, lo encontraron tendido, a punto de desmayarse, y él alcanzó más o menos a contar lo que había visto, y luego de ello cayó en un coma profundo y murió a los 3 días por la impresión que le había causado esta visión, y que no se podía entender como una alucinación, pues porque al final de cuentas estaba de servicio, y si de servicio no podía tener un solo trago encima. Pero contábamos esto pues también para graficar el hecho de que no necesariamente son seres humanos, sino que también no ha sido tampoco el único caso en que un animal ataque a un guarda y sea un animal fantasma en la Torre de Londres. Y es que en esto no solamente se dan aquellos fantasmas que son inocuos, es decir, que no son dañinos, sino que muchos de ellos, más que pretender hacerse ver o pretender impresionar a alguien, lo que están es sumidos en su propio dolor y en su propio miedo,
y son ajenos e indiferentes a todo lo que ocurre alrededor. Y es una enorme cantidad de fantasmas que actúan de esa manera. Es decir, están aparentemente reviviendo cada vez que son vistos, están reviviendo su propio drama. No están tratando de impresionar a nadie, sino que da la sensación de que esa vivencia que los llevó a ese desenlace tan terrible y las circunstancias en que se dieron esas muertes fueron tan crudas que la persona aparentemente lo que está es reviviendo aquello que le pasó. Y por eso son vistos en estas actitudes y estas circunstancias. La Catalina Howard tratando de llegar a donde está el rey pidiéndole clemencia, la Ana Bolena que se le ve en esa procesión en la iglesia de San Pedro al Vincula, que se le ve otras veces con la cabeza bajo el brazo, la señora de la que estuvimos hablando, Margaret Poe, la condesa de Salisbury, que salió huyendo del verdugo y él la tuvo que encender a hachazos para poderla matar. En fin, es eso lo que está ocurriendo, que ellas están reviviendo esos hechos y por lo tanto ajenos e indiferentes a lo que los rodea, son inofensivos, son inocuos. Pero hay otros que sí pueden tener una incidencia directa e interactuar con los individuos, ya sea positiva o negativamente. Y en este sentido hay una casa muy particular en Londres, seguimos siempre en Londres, que está ubicada en Berkeley Square, la plaza de Berkeley en Londres, y es la casa número 50. Recuerden que los números de las casas de Londres no pasan de 2 dígitos. El 10 de Downing Street es la residencia del primer ministro y así por el estilo. Pues resulta que allí habita un fantasma que es terriblemente agresivo y que pocas personas han podido contar la historia después de encontrarse con este fantasma. Y lo peor, ni siquiera se ha podido dar una descripción detallada de quién es, cómo viste, qué hace, no. Simplemente se conocen es por las secuelas que deja una aparición de este individuo o de este fantasma o de esta fuerza que existe en esa casa. Se cuenta que especialmente fue muy activo en el siglo XIX y aún en el XX se le ha visto, o bueno, parece que de nuevo ha vuelto a las andadas, como dirían en las revistas de aventuras, pero sin consecuencias fatales como ocurrió en el siglo XIX. Pues una de las primeras víctimas de este espectro fue Sir Robert Warboys. Este era un aventurero, un noble, pues descendiente de una de esas casas de rancio abolengo entre los ingleses, y por lo tanto era un vago que lo único que hacía era andar de juerga con los amigos. Y obviamente pues era de los que se iba a safaris a África y se mantenían andando por el mundo de cuenta pues de la plata de papá y mamá. Dicen que era un hombre con mucho desparpajo y muy temerario, que a veces eso se confunde con valentía. Cuentan que una noche estaba de juerga con unos amigos y trajeron a colación el tema de esta casa y entonces hicieron una apuesta, que si Robert no era capaz de dormir o de estar durante una noche dentro de esa residencia. Si Robert, además con una jugosa apuesta de por medio, con una buena cantidad de libras, dijo: yo voy, me apunto. De todas maneras le dijeron: vea, pero tome precauciones porque puede que esto parezca una charla, pero resulta que, de acuerdo con lo que cuentan, es supremamente agresivo este espectro, este ser. Así que lleve un arma. Y pues él se llevó un arma. Resulta que habitualmente parece que este espectro aparece en el segundo piso de la casa. Y entonces sus amigos habían acordado que lo esperaban en el primer piso, en una especie de rellano, a ver qué ocurría, o en una salita de estar. Y él, bueno, arrancó y se fue para el segundo piso. Y además habían estipulado que esas cuerdas que terminan en una campanita para sonar la campana cuando llamaban al mayordomo, todavía funcionaba. Entonces le dijeron: cualquier cosa, hale la cuerda para que suene la campana, inmediatamente nosotros subimos. El señor en cuestión, Robert Warboys, se fue para el segundo piso y se entró a una habitación que aparentemente era la preferida de este espectro. No había transcurrido mucho tiempo, media hora, 40 minutos, cuando oyeron que la campanilla sonaba violentamente. Ellos salieron en estampida a subir por la escalera a ver qué era lo que había ocurrido, y mientras iban ascendiendo escucharon un disparo. Cuando ellos irrumpieron en la habitación,
en donde sabían que estaba este Sir Robert Warboys, lo encontraron que estaba muerto, pero no había ninguna señal de violencia, no había ninguna herida de bala, y para ellos fue algo escabroso el observar que él estaba boca arriba, sus ojos abiertos que miraban fijamente con terror, y los labios formaban como un rictus de pánico, y los dientes estaban apretados. Pues la conclusión es que Sir Robert había muerto de miedo, así, ni más ni menos, y tenía la pistola en la mano. Pero lo más extraño de todo esto también es que obviamente los funcionarios que después fueron a reconstruir la escena y hacer el levantamiento del cadáver, buscaron en dónde podría haber dado la bala que se escuchó, el disparo que se escuchó, y no encontraron ningún orificio de bala en ninguna parte de la habitación. Y al examinar la pistola se dieron cuenta que tenía los tiros completos, es decir, no faltaba un tiro, no había un casco, una vaina pues de la bala, ni nada, sino que estaba intacto. Hicieron todos los exámenes de rigor, no olía a pólvora, nada, simplemente se escuchó un disparo, pero nunca se supo de dónde vino el disparo y en todo caso no fue de esa arma. Y además, el muerto tampoco había sido herido de bala. Pues esta historia cundió en Londres, se esparció rapidito y acrecentó aún más la fama tenebrosa que tenía esta mansión de Berkeley Square, la número 50 de Berkeley Square, y durante un tiempo la gente se olvidó de ella. Pero resulta que tiempo después, años después, dos marineros de Portsmouth paseaban por allí y parece que estaban pues como de franquicia y andaban buscando en dónde hospedarse, y les llamó la atención un cartelillo que colgaba de la puerta de una de esas casas, una casa bellísima pero un tanto abandonada, y decía: se alquilan habitaciones. Pues resulta que estos dos marineros dijeron: ve, hospedémonos aquí. Y en efecto llegaron ahí. Al parecer siempre había un conserje, pero que estaba en el primer piso, el segundo piso era abandonado, pues nadie subía a ese segundo piso. Y tocaron, les abrieron: y estamos interesados en la habitación. Ah, bueno, listo, hágale. Parece que el conserje les advirtió: no tengo habitaciones sino en el segundo piso, y ocurre esto. Y ay, van a venir a contar historias a nosotros, marineros curtidos, nos van a contar esas tonterías. No, preste a ver que nosotros alquilamos la habitación. Pues así fue, en efecto, les entregaron las llaves y ellos se fueron para el segundo piso. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Entonces los dos marineros llegaron y se acomodaron en un dormitorio que estaba relativamente limpio y pulcro, y que fue el que ellos dijeron: va, este es como el mejorcito. Porque pues el conserje le dijo: no, va, escojan lo que ustedes quieran allá arriba. Uno de ellos dos, de apellido Martin, Robert Martin, se durmió inmediatamente, estaba vencido por el cansancio. Pero Edward Blunden, que era el otro, se sentía muy nervioso y se sentía relativamente oprimido mientras estaba tumbado en su cama, pero no podía conciliar el sueño a pesar del cansancio que tenía. De pronto se fue sumiendo como en una especie de duerme vela, o sea, aquella sensación de saberse dormido, pero en el mismo momento también ser consciente de todo lo que está ocurriendo alrededor. Oyó unos extraños pasos que se acercaban lentamente a la puerta del cuarto, y despertó a su compañero, a Martin. Y cuando lo despertó, ambos pudieron contemplar con horror que la puerta se había abierto y estaba entrando a la habitación un ser enorme, según su descripción, enorme, oscuro y deforme. Pues este ser atacó a Blunden y lo atrapó antes de que él consiguiera llegar a la ventana, o sea, el que se había quedado despierto. Cuando eso ocurrió, entonces Martin aprovechó la oportunidad para huir escaleras abajo hacia la calle en busca de ayuda. Cuando salió se encontró con un policía y le pidió que lo acompañara. Ambos regresaron rápidamente a la casa, pero cuando ingresaron y ascendieron en el piso superior, en el segundo piso, encontraron el cuerpo de Blunden destrozado, con el cuello roto y el rostro con una mueca terrorífica, los ojos
desorbitados, y se nota que él había forcejeado para zafarse y quedó al borde de unas escalas, no pudo descender. La policía inmediatamente vino pues a reconstruir los hechos, a hacer el levantamiento del cadáver, pero por más que intentaron encontrar una explicación lógica, no pudieron hallarla, y se daba por descontado y descartado que, aunque en principio se llegó a sospechar eso, que a lo mejor existía alguna disensión entre Blondin y Martin, y que tal vez, aprovechando esta coyuntura, Martin se habría aprovechado y lo habría asesinado. Sin embargo, a decir de todos los compañeros de ellos, eran inmejorables amigos, eran inseparables en todo, y por lo tanto se descartó esa posibilidad, además porque él se vio no solamente visiblemente compungido, sino muy, pero muy afectado por la muerte de su amigo. Volvieron a cerrar la casa, el conserje abandonó la misma, y se quedó durante un tiempo esa casa sola. Entre otras cosas, nunca se ha sabido a ciencia cierta quiénes fueron o son los dueños de esta bendita casa. Pero se cuenta que al tiempo volvió el conserje, no sabemos si él mismo, que si de ser así, pues formaría parte también de todo este entramado, pero pues la historia no dice si es el mismo o no. Lo cierto es que volvieron a colgar el cartelillo de se alquilan habitaciones, y una muchacha una noche llegó a dormir y, como atraída por un imán, ascendió y se acomodó en la misma habitación en la que habían estado dormidos Blondin y Martin. Pues no se sintió nada, simplemente al otro día la encontraron tirada en la mitad de la habitación con una expresión de terror impresionante y muerta, claro. Lo mismo ocurrió con otro señor que también fue al tiempo a solicitar una habitación y fue encontrado muerto al día siguiente. Después de un tiempo, una señora que había trabajado como ama de llaves de una familia rica recibió su liquidación, y entonces se le ocurrió la idea de alquilar esta casa para convertirla en una pensión. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Ella tomó la casa y todavía no había llevado su trasteo, y esa noche pues se quedó a dormir allí para madrugar bien temprano y tratar de hacer el aseo pertinente y después llevar pues todo su homenaje. Al otro día la encontraron moribunda en el suelo y visiblemente enloquecida, y al que se le arrimaba le decía: no dejen que me toque, no dejen que me toque, no dejen que me toque, y lanzaba alaridos y demás. Se la llevaron para un hospital y ese mismo día en la tarde murió. Entonces, como todas estas historias pululaban en Londres, no ha de faltar quien se asuma como muy valiente, y como sabemos ahora, pues hay también personas que se dicen cazadores de fantasmas, pero en aquella época a uno de ellos también, que era un noble, le dio por ser cazador de fantasmas, Lord Lyttelton, y este señor decidió pasar una noche en la habitación predilecta de ese espectro donde habían ocurrido todas estas muertes. En previsión de lo que pudiera ocurrir, llevó 2 armas de fuego, una pistola cargada con balas de plata y cruzadas, y otra con una carga de amuletos. Los amuletos estaban formados por monedas de plata con denominaciones de 6 peniques, que se supone pues la plata ahuyenta a estos espíritus. Durante esa noche se vio obligado a disparar un pistoletazo con las monedas de plata, y cuenta él posteriormente que apuntaba contra una forma oscura que había saltado sobre él. Lo cierto es que se logró zafar y salir de allí a la velocidad que podía, y logró sobrevivir. Lord Lyttelton, luego de salir de allí, narró su historia a uno de los periódicos, que lo publicó en ese mismo año, en 1897. Y él mismo decía en el relato que esa casa era, así textualmente, sobrenaturalmente fatídica para el cuerpo y para el alma. Se cuenta que Lord Lyttelton, después de un tiempo, empezó a divagar, algo así como que se le fue zafando un tornillo, que dicen, se enloqueció, y al tiempo lo encontraron deambulando con ropas hechas jirones por las calles, y siempre haciendo alusión a ese espectro que lo estaba persiguiendo. Algo parecido a lo que ocurrió con la señora ama de llaves que había comprado la casa, pues él parece que se mantenía corriendo por las calles alrededor, cerca de la casa, pero siempre diciendo que lo estaba persiguiendo este espectro. Pasó el tiempo y esta casa cayó un poco en el olvido, fue cerrada por orden del ayuntamiento, nadie volvió a entrar allí. Pero pasado, ya terminado el siglo XIX y muy entrado el siglo XX, por allá en los años 40, a alguien se le ocurrió
reabrir esa casa. Pero la reabrió, la casa pues la número 50 de Berkeley Square, la abrió como librería. Y nunca ocurrió nada, y parece que en el segundo piso pues lo utilizaba también como bodega, pero nunca ocurrió nada. Lo simpático e interesante de esto es que tengo entendido que todavía existe la librería. Los visitantes ingresan a la librería y estando dentro de ella, regularmente 2 o 3 veces al día, entra un ruiseñor y entona unas canciones maravillosas, da su concierto y vuelve a salir. Pero en las noches, dicen los vigilantes, que se siguen escuchando extraños gritos de súplica, portazos, pisadas, y se afirma que inclusive se ven grupos de personas. Y en esto se parece a otra mansión, esta de la ciudad de Norfolk, se llama la mansión Brickles, diferente a la otra que es de Berkeley, esta es Brickles. Y resulta que en esta mansión, también abandonada y una mansión viejísima, se dice que está poblada de fantasmas que regularmente son vistos reunidos como si estuvieran celebrando algo, como si fuera una fiesta. Inclusive las luces de la casa se encienden y a través de la ventana se pueden ver figuras de hombres y mujeres vestidos a la antigua, bailando. Y se cuenta que ya en el siglo XX, un señor llamado Jim Mays era un cazador, era aficionado a la cacería, y como esta casa estaba abandonada, un día se tomó unos tragos, casi que hizo una apuesta con uno de sus amigos que por qué no entraban allá, que allá había unas perdices bellísimas y que era fácil de cazarlas, pero que regularmente había que ir llegando el crepúsculo, es decir, cuando estaba cayendo la tarde, que era cuando esas perdices regresaban a anidar. Hicieron la apuesta y se fueron a cazar perdices en ese jardín amplísimo, o en el antejardín amplísimo de la mansión Brickles. Estando allí, después de intentar cazar algunas perdices y estas extrañamente esa tarde no arrimaron por allá. Además tenían conocimiento de que la casa estaba deshabitada y que sabían, de acuerdo con la tradición, que algunas noches las ventanas se iluminaban y se dejaba ver de trasluz como un grupo de personas bailando como unos danzarines espectrales, pues. En vista de que no habían podido cazar nada, dijeron, entonces vamos a cazar fantasmas, o por lo menos vamos a ver de qué se trata. Y se arrimaron a una de las ventanas, y la casa permanecía a oscuras. Se quedaron allí un ratico, y tal vez, como dicen los muchachos, aguantando el cañazo se quedaron ambos, pero al cabo de un ratico, cuando ya se disponían a abandonar la mansión, vieron cómo entraba por la puerta principal, que estaba cerrada. Ellos habían tenido que remontar la verja, subirse por arriba del muro. Vieron cómo se abrió la verja y entró un coche tirado por 4 caballos. Y lo más extraño de todo esto era que los caballos se les veía trotando, pero no se escuchaban los cascos. Y eso tenía que darse simplemente por el hecho de que por donde transitaba el carruaje lo hacía por un adoquinado, por una calle adoquinada, y por lo tanto tenían que escucharse los cascos, y se asume que por aquella época, pues hacía muchísimos siglos, ya los caballos eran herrados y por lo tanto las herraduras son mucho más sonoras. Vieron avanzar el carruaje que no hacía ningún ruido y fue llegando hasta el portón principal, y ellos estaban en una de las ventanas cerca de ese portón principal y se quedaron aterrorizados a la vista de lo que estaban observando, porque del carruaje se vio en el pescante, o sea, en la parte de arriba donde va quien conduce el carruaje, había un individuo cuya cara era disimulada por un sombrero de copa, pero no se le veía la cara. Y él le lanzaba fustazos, es decir, con el fuete, con el látigo golpeaba a los caballos, pero tampoco se sentía ese sonido. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Veníamos diciendo, del carruaje se abrió la puerta y descendió una dama que evidentemente era muy elegante, bellísima además, cubierta de joyas, y que al parecer no caminaba, sino que podría decirse que flotaba. Y de pronto fijó sus ojos en los de Jim Mays, el cazador del que estoy hablando. Pero cuando le dirigió la mirada,
contaba su amigo que era como si una luz incandescente hubiera surgido de los ojos y le dio de pleno en el rostro a Jim Mace. Como si hubiera recibido un balazo, se desplomó, cayó redondito, inconsciente, lanzó un grito agudo y murió en ese instante. El otro, al ver esto, no se detuvo a fijarse nada más en la dama, sino que salió corriendo, pero cuando ya había avanzado unos metros miró para atrás y ya el coche no estaba, el carruaje había desaparecido. Pues él salió a pedir ayuda, pero nadie, conociendo la historia de esa mansión, quiso ir a ayudarle. Y tuvo que esperar hasta el otro día. Y al otro día fue donde el párroco de Norfolk, y con él y otras personas se dirigieron hasta la mansión. Allí encontraron el cadáver de Mace. Tenía el rostro con un rictus de pánico impresionante, los ojos abiertos, una mueca de horror, rígido y frío, pero tenía también la piel de la cara como si se le hubiera ampollado después de una quemadura. Las ampollas no eran tan grandes, pero al final de cuentas se le veía como si la piel estuviera quemada. Algo así como si ella le hubiera lanzado un rayo potentísimo, calorífico por demás, que seguramente le afectó la piel. Desde ese momento el ayuntamiento prohibió la entrada a esta edificación e inclusive, tiempo después, no se sabe por qué circunstancias ni quién, compraron la casa y la demolieron. Pero demoler la casa tampoco sirvió o significó el fin del fenómeno, porque cuentan que quienes pasaban por allí, porque dejaron eso al descampado, quienes pasaban por allí después de las 7 u 8 de la noche, en algunas oportunidades, y sobre todo cuando la luna estaba en menguante, un cuarto menguante, en la distancia se podía ver a un grupo de danzantes misteriosos. Durante algún tiempo, algunas personas indicaron que habían visto este fenómeno. Luego, al parecer, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y parece que llegaron hasta allí, y una noche de esas en las que vieron los aparentes danzarines espectrales, llegó un piquete de la policía, llegó al sitio y encontraron que el grupo que estaba allí danzando era de carne y hueso y era de unos contrabandistas que traficaban, no sé con qué tipo de cosas, pero lo cierto del caso, no sé si licor o licor adulterado o tabaco, lo cierto del caso es que los cogieron a todos y los pusieron a buen recaudo. Y lo más simpático era que todos estaban vestidos a la usanza antigua, así, ni más ni menos. Pero esta historia precisamente de este caserón, como para ya dejar un poquito esta saga de fantasmas, me recuerda mucho una historia que es muy popular entre las tradiciones, sobre todo en la región paisa, y que tienen que ver precisamente con lo que llaman los mitos y leyendas. Y aquí hay varios de esos pero bien interesantes. Pues resulta que en el siglo pasado, en el siglo antepasado, estamos hablando del siglo XIX, por razones obvias y cuando todavía no había energía eléctrica, todavía no había la luz. Por ejemplo, a Medellín llegó la luz en 1898, en julio de 1898, y en Bogotá pues llegó un poco antes. De todas maneras, un pueblo sumergido en la oscuridad de la noche, en esa densidad de la noche, pues debe alimentar muchas leyendas, muchos mitos, porque es apenas comprensible que al influjo de la noche, no solamente por ser oscuridad, sino porque el mismo silencio aquieta todo, y aparte de eso, no solamente se aquieta, sino que la mente está mucho más alerta. Hay unas ondas del cerebro, si no estoy mal creo que son las ondas alfa, que activan unos determinados circuitos que hacen que el hombre sea mucho más lábil a cualquier situación que se presente en algo así como, diríase, alucinación. Y eso, al influjo de la oscuridad, pues cualquier cosa que uno vea potencialmente es un fantasma. De hecho, se le tiene mucho miedo a las matas de plátano y a los árboles de yarumo. Es decir, que el embés de la hoja del yarumo es blanca, tiene como un polvillo que la hace ver como si le hubieran echado cal. Y entonces, con el movimiento a que es sometida la hoja por acción del viento, hace que se pueda en un momento dado ver la hoja y luego ver el embés de la hoja. Y al cambiar se ve que pasa de una tonalidad oscura a una tonalidad blanca. Ahí pues uno, si ve eso en la distancia, necesariamente tiene que llegar a pensar que puede ser potencialmente un fantasma. Lo mismo
que las matas de plátano, por ser tan altas y delgadas, y las hojas que caen, el mismo viento, al influjo del viento, al moverse pueden dar la sensación de cualquier forma a la que uno quiera ver, especialmente si es lo suficientemente crédulo, si es lo suficientemente miedoso. Pues resulta entonces que en estos pueblos, todos estos mitos y leyendas fueron especialmente socorridos, o muy socorridos, pues es decir, muy traídos de los cabellos para ahuyentar a la gente. Hay un mito en particular que es la famosa barbacoa. Pues resulta que la barbacoa, de acuerdo con lo que contaban los abuelos, era una aparición que consistía en que 4 individuos llevaban sobre una camilla, es decir, 2 palos, 2 largueros y una sábana amarrada a ambos largueros, y sobre la sábana o sobre una lona o sobre algo fuerte, y lógicamente con unas varillas por debajo, se veía a un individuo que evidentemente estaba en posición yacente, es decir, un muerto, por decirlo de alguna manera. Los 4 cargaban, pero adelante de los 4 iban otros 2 que llevaban una especie de candil cada uno iluminando el camino. Y al verles pasar, se sentía el rumor que ellos emitían como si estuvieran rezando en un murmullo, aquella cantinela que también es característica de las ánimas del purgatorio, por lo menos que es lo que la tradición nos cuenta. Santa María Madre de Dios, nosotros somos... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En fin, ese rumor hace mucho más terrorífico el espectáculo, y entonces la leyenda se acababa de prefigurar con el hecho de que, de acuerdo con lo que contaban los abuelos, era que quien viera la barbacoa sería obligado a cargarla hasta el amanecer, y que una vez empezara a despuntar la aurora, empezara a despuntar el sol, el tipo caía muerto, porque lo obligaban esas figuras espectrales, obviamente vestidas de blanco y todas esas cosas, y como que flotaran. Entonces nadie se atrevía, como chirriaba la camilla cuando iba pasando, porque el peso era bastante sobre esa sábana, sobre esa lona. Entonces la gente inmediatamente cerraba los postigos y se acostaba y rezaban el Magnífica y todo lo que se quiera. Con ese miedo, ese terror de que lo pusieran a uno a cargar y que amaneciera muerto, nadie se asomaba. Pero resulta que, es la historia que cuentan, entre 2 municipios antioqueños, si no estoy mal, Marinilla y Guarne, en Guarne producían una tapetusa de un sabor delicioso, un aguardiente delicioso, pero como era contrabando, pues no lo podían llevar a la luz del día ni delante de la gente, y contrabandeaban también tabaco. Pues a alguien, no sé, es que fueron a contarle a alguien de rentas, o olió o sospechó algo. Lo cierto del caso es que una noche se puso al acecho de la tal barbacoa. Se fue con otros 2 compañeros, y siguiéndole la huella, vieron como la barbacoa llegaba a un sitio y entraba a una casita. Cayeron a la casita, y resulta que el famoso mito de la barbacoa no era otra cosa que los contrabandistas que llevaban y traían tapetusa y tabaco, acomodaban el cargamento del contrabando, lo acomodaban de tal manera que ocupaba todo el largo y el ancho de la camilla en cuestión, y ellos se daban sus artes para darle la forma como de un cuerpo. Y los pillaron infragantis, los tipos con una especie de sábana blanca encima, los otros con candiles, y eran unas velas que les ponían una tapa especial, y entonces se la quitaban y volvían y se la ponían para que diera destellos, y con eso pues causara todavía mucho más pánico. Lo cierto del caso es que los pillaron, los metieron a la cárcel, y hasta ahí llegó el famoso mito de la barbacoa. Ahí se descubrió toda la verdad. Por lo tanto, pues en esto de los fantasmas, es decir, hay algo de cierto. Por lo menos la Sociedad Metafísica de Londres habla en este momento de que tiene en su haber acumulado a lo largo de más de 100 años, tiene 700 casos de fantasmas, es decir, casos que no han podido ser explicados a la luz de ninguna lógica, de ninguna ciencia, ni se les ha encontrado engaño por ninguna parte. 700 casos que son examinados desde hace muchísimos años y que no han podido encontrar en dónde está la bolita, dónde está la trampita. Por lo tanto, pues hombre, que el fenómeno existe, sí. Millones de personas han visto a lo largo de la historia fantasmas. Por lo tanto, algo tiene que haber. Aquello de suponer que la imaginería popular o que la memoria colectiva fabrique estos fantasmas, yo no creo. Pero también al influjo mismo de un fenómeno como este, se pueden generar
cualquier cantidad de casos trucados que son utilizados por quienes se asumen como cazadores de fantasmas, o como espiritistas, o como médiums. Simplemente se aprovechan de la coyuntura para descrestar incautos, para timar incautos y para descrestar calentanos. Es decir, hay de uno y de otro. Por eso cuando decíamos que aquello de que no hay que creer en las brujas, pero que las hay, tiene validez también en esto de los fantasmas. Es decir, el fenómeno existe. Que no hay una explicación es otro cuento. Aunque intentaremos en el próximo programa hablar algo sobre esto. Pero que también hay mucha charlatanería, sí.